Chananan, chananan. Is SportsCenter. Hola gente, ¿cómo andan? Un saludo grande para todos, yo soy Sanio y les traigo un nuevo video al canal. En el día de hoy les traigo un video de opinión, de análisis y de debate, que va a estar titulado como la gran hipocresía de la Premier League. Seguramente muchos, por lo que han leído en los últimos días y si más o menos están actualizados con lo que pasa en la Premier y en el fútbol, sepan por dónde voy a ir. Pero el gran disparador de este video es lo que está por ocurrir y que muchos medios han confirmado, que va a ser la quita de puntos al Everton por haber incumplido con el fair play financiero en una de las últimas temporadas. Evidentemente vamos a tratar el tema, vamos a hablar un poco del Everton, su historia, qué es lo que ocurrió, por qué lo sancionan y demás. Pero no va a ser la realidad del video, o al menos no es lo que apunta con el título y no es lo que apunto con mi análisis, sino repasar otras cuestiones que para mí hacen que sea bastante injusta, o que al menos, si es justa la sanción del Everton, evidentemente no se maneja la misma vara para todos los equipos. Así que espero que les guste mucho la idea del video y que me dejen su opinión en los comentarios, que se suscriban al canal, activen la campanita y que me sigan en las redes sociales. Tienen todos los links en la descripción para poder hacerlo, y sin dar mucha más vuelta, entramos de lleno en el tema del video. En la actualidad, si hablamos de la Premier League, en cuanto a grandeza de los equipos, siempre hablamos del mismo selecto grupo, el famoso Big Six, que está conformado por los dos Manchester City y Manchester United, por el Chelsea, por el Liverpool, por el Arsenal y podríamos colocar en sexta posición al Tottenham. Digamos también que no faltará mucho seguramente para que el Newcastle pueda llegar a ingresar en este grupo o se modifique ese famoso Big Six por un Big Seven. Más allá de esta cuestión en particular, si tendríamos que hablar del Big Six, a lo largo de las décadas, si nos vamos hacia atrás en el tiempo, ha ido evolucionando y no era siempre la misma cantidad de equipos. Evidentemente hace 20, 25 años, Chelsea y Manchester City ni por asomo pensábamos que podían llegar a aparecer dentro del famoso Big Six. Había otros equipos con mucha más historia, con mucha más trayectoria, mucho más tradicionales, con mayor cantidad de hinchas y que habían atravesado una estabilidad mucho más grande. Evidentemente muchos de esos equipos se fueron perdiendo en los últimos años. Ni hablar del Nottingham Forest, que tuvo sus años dorados entre el 80 y el 90, ganando 2 Champions. Lo mismo con el Aston Villa, que hoy en día está un poco mejor. Pero sin duda uno de los equipos que más representa esto que les estoy contando es el Everton. El Everton es un equipo extremadamente tradicional y con muchísima historia. Tiene muchísimos hinchas a lo largo de Inglaterra, particularmente en Liverpool. No por algo es el clásico justamente el Liverpool, uno de los equipos más importantes. Y seguramente si el Everton estuviese en una situación más interesante de lo deportivo, sería un clásico muchísimo más vistoso. Hoy en día el Liverpool le saca años luz de ventaja. Pero un equipo que en cuanto a historia, si tendríamos que armar desde las primeras temporadas de la Premier, 1890 y por esos años, hasta la actualidad, si tendríamos que hablar un Big Six histórico, el Everton tranquilamente podría estar dentro de los 6 equipos más importantes o más tradicionales en cuanto a logros obtenidos a lo largo de la Premier. Y esto no lo sustento simplemente en una opinión personal, sino que lo podemos sustentar en datos. Desde que se juega en la liga profesional inglesa, que fue evolucionando en términos First Division y actualmente desde el año 1992 la conocemos como la Premier, el Everton ha ganado 9 títulos, 9 ligas, que es cierto, no ganó ninguna Premier porque del 92 en adelante no se ha coronado campeón, la última fue en la temporada 86-87, pero cuenta con 9 títulos de liga del fútbol inglés, lo cual lo convierte en la tabla general de equipos que han ganado la liga en el cuarto equipo con mayor cantidad de campeonatos domésticos. Además cuenta con 5 FA Cup, pero claro, la última fue en la temporada 94-95 y la última final que jugó de un torneo en general fue la de la FA Cup 2008-2009. Desde ese momento no ha vuelto a decidir un título. Cuenta además con 9 Community Shield y en el plano internacional es cierto, es un equipo no tan vanagloriado, solamente cuenta con un título en la temporada 84-85 que fue la Recopa de Europa. Un dato muy interesante del Everton que pocos equipos pueden hoy en día contar es que es uno de los equipos que más tiempo lleva jugando en la primera división del fútbol inglés. Lo hace ininterrumpidamente desde el año 1954. Estamos hablando, si las cuentas no me fallan, de casi 70 años jugando todas las temporadas sin descender. En el medio, muchos de estos equipos que les menciono del famoso Big Six han ido perdiendo la categoría. Mismo Manchester United, Chelsea, Tottenham, pero sin embargo el Everton se mantiene siempre en primera división y claro, hace mucho que no pelea por el título, pero es un equipo que siempre ha estado vigente dentro de los primeros equipos de lo que es el fútbol inglés.
Sin embargo, lamentablemente, con el correr de los años se ha ido perdiendo y mucho. Hoy en día el Everton no tiene grandes jugadores, hace muchísimo tiempo, además hace mucho que no saca grandes jugadores. Tendríamos que rememorar, yo estoy pensando jugadores que han pasado por el Everton o que han salido de allí, y probablemente uno de los últimos grandes jugadores ingleses que estuvo en el Everton fue Wayne Rooney, antes de su llegada a Manchester United y gran irrupción. Pero en general hace muchísimo tiempo que no tiene una gran plantilla y sobre todo competitiva. En los últimos años, además a esa inestabilidad que muchas veces lo llevaba a estar siempre en la mitad de tabla de la Premier, no pelear por el título, no ingresar a copas europeas, en los últimos años se le fue sumando una crisis económica que llevó al equipo a pelear el descenso y estar muchas veces rozando que esta gran racha de casi 70 años ininterrumpidos en primera se termine acabando. Pero si algo le faltaba a este Everton, que cada año está más cerca del precipicio de la Championship, es lo que va a ocurrir probablemente en los próximos días. Y es que si aún no es oficial, al menos al momento de hacer el video, quizás cuando ya lo publique sí es oficial, pero en Inglaterra dan por hecho que el Everton va a ser sancionado con 12 puntos por violar el reglamento del fair play financiero. De confirmarse esto, los Toffees, como es apodado el equipo, pasarían a ocupar el último lugar de la Premier League. Y es que tras 12 jornadas disputadas, el Everton suma 14 puntos y figura en la posición número 14. Por lo que de ser reducido esos 12 unidades, quedarían solamente con 2 unidades debajo, en la parte más honda de la clasificación. Una posición que al día de hoy ocupan el Burnley con 4 puntos, el Sheffield United con 5 y el Luton Town con 6. Tengamos en cuenta también, es cierto que al día de hoy está muy cómodo en cuanto al descenso. El último equipo que perdería la categoría es el Luton, con 6 unidades. El Everton tiene 14, está a 8 puntos del descenso. Es cierto que los 3 equipos recién ascendidos están haciendo una campaña histórica por lo malo que es. Más allá de eso, en caso de perder los 12 puntos, quedaría en la última posición con solamente 2 unidades y ahí sí, debería empezar a pensar claramente cómo va a ser para mantenerse en la primera división. Según informa el periodista deportivo Steve Brown, la comisión independiente que ha investigado el caso ya ha tomado un veredicto que se espera sea anunciado en los próximos días. En marzo pasado, la Premier remitió el caso del Everton a una comisión independiente por presunto incumplimiento de la normativa del fair play financiero en la temporada pasada. Según la normativa, los clubes pueden registrar como máximo pérdidas de 105 millones de libras, aproximadamente unos 119 millones de euros, durante un periodo de 3 años, aunque con motivo por la pandemia del COVID-19 se había flexibilizado esta reglamentación. ¿Cuál es el problema del Everton? Claro, es que tiene el triple de la deuda permitida. El Everton ha registrado una pérdida total de casi 372 millones de libras en las últimas 3 temporadas. Como les comentaba, casi el triple de lo permitido. Pero el club de Liverpool ha atribuido al menos 170 millones de libras a lo que fue el impacto de la pandemia. Nunca antes desde la creación de la Premier en la temporada 1992 al club se lo había sancionado por una cuestión de este tipo. Digamos que es la primera vez que tiene un incumplimiento con el fair play. El Everton se encuentra además en pleno proceso de venta después de que su propietario, el magnate británico iraní Fahad Moshiri, acordara vender el 94% accionario del club a la compañía estadounidense 77 Partners. Evidentemente, si lo llegan a sancionar al Everton, además de correr serio riesgo su permanencia en primera división, podría correr serio riesgo también esta venta del club, lo cual evidentemente que iba a poder sanear en lo económico, podría seguir perjudicando aún más la situación de un histórico que al día de hoy está caído. Hasta este punto del video les cuento el caso del Everton, lo cual quiero dejar en claro, si incumple las normas del fair play financiero, que tienen que cumplirse, porque evidentemente si no, no tiene sentido que estén, y además termina siendo desparejo para el resto de los equipos, que uno pueda tomar una deuda mucho más grande que la permitida, mientras que el resto cumplen evidentemente con las cuestiones económicas. Acá el problema seguramente, y lo que les voy a plantear, y por eso el título es la gran hipocresía de la Premier League, es que claro, la vara con la cual seguramente vayan a sancionar al Everton, que además aclaro probablemente sea una de las sanciones más fuertes de la historia de la Premier, no es la misma para todos los equipos. Es fácil sancionar al Everton, un equipo que, como les digo, hace muchos años que ni siquiera está en los primeros planos, no tiene grandes jugadores, no compite por nada, no pelea, y más allá de ser un equipo tradicional, la realidad es que hoy en día en el fútbol prácticamente no tiene relevancia, pero no es lo mismo sancionar a otros equipos que tienen los mejores jugadores del mundo, que tienen a uno de los mejores técnicos del mundo, que tienen además a muchos jugadores que están en las selecciones y que pelean en cada una de las competencias, en la Premier como también en la Champions League, y además
no es fácil sancionar a uno de tus principales proveedores de dinero como es el fútbol, o mejor dicho, los Emiratos Árabes. Y creo que todos entienden perfectamente hacia dónde me dirijo. Quiero hablar de por qué la Premier sanciona rápidamente por un incumplimiento al Everton, pero no hace absolutamente nada con los 117 incumplimientos que acumula el Manchester City. En febrero de este año 2023 nos encontrábamos con la novedad de que la Premier llevaba una investigación larguísima de más de 4 años, en la cual habían encontrado indicios de que el Manchester City había realizado distintas prácticas, las cuales se acumulaban en más de 100 incumplimientos presuntos diferentes, para evadir el fair play financiero desde que en el año 2008 el club había sido comprado por Abu Dhabi. Dicho esto, la realidad es que el club ha ganado muchísimos títulos, ha tomado muchísima relevancia, un equipo que antes de lo que era la aparición de los grandes dineros del petrodólares y demás, prácticamente no existía en el mundo del fútbol, pero que claro, evidentemente con tanto dinero es difícil mantenerse dentro de las reglas de la igualdad de competencia en términos de la Premier. Es muy tentador, cuando tenés dinero que brota por todos lados, inyectar un poco de más o buscar formas de evadir las reglas para poder inyectar dinero y que evidentemente tu plantilla siga creciendo. Y no nos vamos a hacer los tontos, está muy en evidencia la cantidad de dinero que ha ido gastando el Manchester City y está muy en evidencia también la calidad de jugadores que tiene, que hace 10 temporadas no era la misma. Un equipo que por lo que se sabe o con lo que se ha podido averiguar en cuanto a lo que la Premier publicó, explica que no ha brindado toda la información necesaria sobre los pagos a los cuerpos técnicos, tampoco en los pagos de las transferencias, y que el Manchester City no cumplió con las reglas del fair play financiero de la UEFA en las temporadas 2013-2014, 2014-2015 y 2017-2018, y tampoco ha cumplido con las reglas de sostenibilidad de la propia competencia inglesa en las temporadas 2015-2016, 2016-2017 y 2017-2018. Y no solamente la Premier ha muchas veces perseguido al City por esta cuestión, o al menos hacen de cuenta que lo permite, sino que la UEFA y el TAS varias veces también han seguido de cerca al Manchester City. Pero claro, las sanciones simplemente fueron alguna multa, algún apercibimiento, la próxima vez que lo hagas te vamos a descontar puntos o no te vamos a permitir competir en Champions, pero sin embargo al Manchester City hasta el momento no le han quitado un solo punto y el Manchester City en todas las ediciones de la Champions está ahí presente siendo uno de los principales competidores en cada uno de estos torneos. Pero claro, después de contarles esto, creo que cualquiera se preguntaría, y yo mismo me hago la pregunta, de cómo puede ser que si estás 4 años investigando exhaustivamente a un equipo, que después de esa investigación descubrís que hay 117 presuntas incumplimientos o violaciones de la norma del fair play financiero, ¿cómo puede ser que el Manchester City siga compitiendo como si nada y siga incorporando jugadores por valores estratosféricos como si nada? Acá evidentemente hay una cuestión que no tiene que ver con ser incompetente, con no poder sancionar al Manchester City, sino que acá lo que ocurre es que no lo quieren sancionar. Y creo que está en evidencia los motivos y ni siquiera se los tendría que mencionar. Manchester City, los Emiratos Árabes, sirven en el mundo del fútbol actual. Y no es solamente el Manchester City. Con el Paris Saint-Germain pasa exactamente lo mismo. Con el Newcastle, si no pasa ya, va a pasar en las próximas temporadas. Y con todos estos grandes equipos estados que son bancados no solamente por empresas, sino directamente por un país que proviene de Oriente Medio, es imposible poder sancionarlos, porque si sancionás a uno tenés que sancionar a todos. Si sancionás a uno y terminás sancionando a todos, se van a ir esos capitales. Y si se van esos capitales, el fútbol es menos rentable y a la UEFA, a la FIFA, a la Premier no le sirve. Evidentemente, con estos equipos hay un vacío legal, el cual no está escrito en las normas, sino que implícitamente sabemos todos que existe y que muy difícil alguna vez lo vayan a sancionar, lo cual hace que esa vara de la Premier, la cual le hace sacarle 12 puntos al Everton por incumplir el fair play financiero, sea extremadamente flexible con cualquier otro equipo que tenga mucho más dinero y repercusión. Así que no mucho más para decir, me gustaría leer su opinión en los comentarios respecto a estas dos situaciones, que se suscriban al canal y activen la campanita, que me sigan en las redes sociales y que evidentemente también me dejen su opinión en los comentarios, y sin dar mucha más vuelta los dejo por hoy y nos vemos mañana en un próximo video.